voy a comentar algo acerca de Yang Guifei, que era una hermosa mujer china. Era una de las 4 bellezas chinas. Se llaman las 4 bellezas a 4 mujeres de la historia china que fueron famosas por su hermosura. Ganaron su reputación debido a la influencia que ejercieron sobre reyes y emperadores. Vamos, la forma en que sus acciones afectaron la historia de China. 3 de las 4 bellezas tuvieron reinos a sus pies y su vida acabó en tragedia. En orden cronológico, las 4 son: la primera, Qi Shi, que vivió allá por el siglo VII antes de Cristo. Se dice que era tan hermosa que los peces se olvidaban de nadar y salían fuera del agua a la superficie cuando caminaba junto al río. Parece un piropo de borracho. Nena, por tu culpa los pecados se olvidan de nadar. La segunda fue Wang Shaohun. Vivió en el siglo I antes de Cristo, en tiempos de la dinastía Han. Se cuenta que era tan hermosa que su aparición hacía a las aves en vuelo caer directamente. Wang Shaohun caminaba por los parques de su residencia y bueno, los pájaros se desplomaban. Su séquito se encargaba de cubrir a las personas de los golpes que producían los plumíferos caídos. La tercera es Diao Chan. Vivió en el siglo III, finales de la dinastía Han. Se dice que era tan luminosamente bella que eclipsaba la luna de noche y que la propia luna jamás estuvo llena en vida de Diao Chan. La cuarta dama, entre las 4 bellezas, fue Yang Guifei. De ella vamos a hablar hoy. Vivió entre el 719 y el 756 durante la dinastía Tang. Tenía una cara tan maravillosa que avergonzaba y marchitaba todas las flores. Bueno, su nombre de nacimiento fue Yang Yuhuan. Yang Guifei se llamó más tarde. Nació en Yongle, en la prefectura de Pu. Fue hija de un oficial de finanzas de la prefectura. Poco después de la muerte de su papá, se casó a la edad de 16 años con uno de los hijos del emperador Xuanzong. El príncipe se llamaba Li Mao, hijo de Xuanzong. 3 años después de la muerte de su esposa, otra esposa, estoy hablando ahora del emperador, ¿cierto? La mena se casa con el hijo del emperador. 3 años después, al emperador se le muere la mujer. Y el consejero eunuco del emperador, llamado Gao Lishi, notó la belleza de la princesa Yan Yuhan, que estaba casada con el hijo del emperador, con Li Mao. Se le ocurrió presentársela al viejo. Dijo, mire, notó la belleza de la mujer de su hijo. El emperador quedó cautivado de manera inmediata por ella y quiso hacerla su concubina, pero debió hacerlo de manera discreta. Hay que decir que el emperador perdió toda discreción rápidamente y obligó a la princesa a divorciarse de su esposo, el sorprendido príncipe Li Mao. Imagínense, viene un tipo y dice, mira, me manda tu papá, te queremos decir algo, que no sé cómo lo vas a tomar. Bueno, se casó nomás y acá en la historia no hablan más del príncipe Li Mao. No sabemos nada. El caso es que se casó el emperador Xuanzong con esta chica, que a partir de aquel momento asumió el título de Guifei, que es consorte imperial en primer grado, diferenciándose del resto del harén imperial. O sea, se empezó a llamar Yang Guifei. Dicen que el emperador perdió el juicio por ella y que lo único que pensaba era en su querida. Muchos de los parientes de Yang Guifei, de la mina, recibieron títulos importantes en la corte imperial. Su hermana mayor
se convirtió en la dama de Han. Su tercera hermana se convirtió en la dama de Guo. La octava hermana en la dama de Qin. Su primo en oficial de alto rango y ministro del imperio. Otros miembros de la familia se casaron con 2 princesas y 2 prefectos. Bueno, vamos. También recomendó a un cortesano, a su cortesano predilecto, An Lushan, de origen turco, como comandante militar. Bueno, esto trajo consecuencias desastrosas, ¿no? Pero bueno, 5 años vivió el emperador Xuanzong al lado de Yang Guifei, que parece que era una muchacha muy ambiciosa. Bueno, acá es lo que pensamos todos. Cuando a la hermana la nombraron no sé qué, a la otra hermana no sé cuánto, y al primo ministro, y al otro vigilante o comisario, bueno, ya dijimos, era muy ambiciosa, ¿no es cierto? Pero adorada por su esposo, este tiene nombre, solía hacer todo lo que ella pedía. Había una fruta que la princesa prefería entre todas, el lichi, una fruta que crecía solamente en el sur de la China. Así que cuando a ella se le antojaba consumir esta fruta, el emperador desarrollaba un servicio velocísimo compuesto de relevos de jinetes que cabalgaban desde la capital, que era Chang'an en aquel momento, hasta el sur del país, y de vuelta con el fin de acercar el lichi a su amor. A veces llegaban podrida la fruta, discúlpenme, y los jinetes que hacían, volvían a hacer el camino. También la princesa fue conocida por sus dotes artísticas, sobre todo en la danza y el canto, actividades preferidas del emperador. Ahora bien, la influencia de Yang Guifei era producto no solo de su hermosura, sino de una clase de té que ella había inventado para que lo bebiera el emperador. Al beber aquel té, a Xuanzong le sobrevenía la inspiración, le agarraba, y escribía unos breves poemas de amor. Junto a ella, el emperador se hizo poeta y compuso los mejores versos de su tiempo. Ella le suministraba el tecito todos los días, sin excepción. Además de sus poderes para la creación, parece que aquel brebaje era un potente filtro que mantenía al emperador enamoradísimo a toda hora. En el año 750, una revuelta militar alejó a Yang Guifei de los asuntos del reino. En realidad, se la acusó de conspirar contra el emperador. Pasó que aquel An Lushan, el comandante de origen turco que había sido llevado a la corte por Yang Guifei, le disputó el poder al emperador. An Lushan se erigió como rival del emperador y la capital del imperio fue tomada, Chang'an. Tanto el emperador como la corte tuvieron que escapar a Sichuan. Durante el raje, en la localidad de Mawei, los soldados que acompañaban al destacamento imperial, de golpe se negaron a continuar como un camello, ¿no? Y dijeron que la familia de Yang Guifei era responsable de la sublevación y de todas las desgracias del imperio. Y reclamaron la muerte de la hermosa. Dice la crónica, el emperador hubo de satisfacer la demanda con mucho pesar. Y así, en 756, Xuanzong fue obligado a firmar la condena a muerte de Yang Guifei. Un monje fue el encargado de estrangularla con un fino cordón tejido de oro después de haberla dormido con opio. Y entonces, sin el té milagroso y sin la hermosa Yang Guifei, Xuanzong dejó de escribir y dejó de amar. Al año siguiente, el deprimido emperador intentó rescatar el cuerpo de Yang Guifei del lugar donde había sido ejecutada, pero no lo encontró. Así que erigió una tumba memorial en Xi'an.
Tanta era la desdicha del emperador que cuando llegó a Sichuan decidió renunciar al trono a favor de uno de sus hijos, que no creo que haya sido Limao. Al poco tiempo, Xuanzong murió. Otro poeta chino, Li Po, amigo de este programa, dijo que eso sucedió porque su bella inspiración y paraíso lo había abandonado. Póstumamente, un poema extenso llamado Shang En Ge, Canción del Sufrimiento Perpetuo, escrito por Bai Qiuxi, describe el amor del emperador hacia la princesa y su pena eterna por su pérdida. Esta es considerada una de las grandes obras clásicas de las letras chinas. Un último detalle. La conocida rebelión An Lushan marcó el inicio de la desintegración de la dinastía Tang. An Lushan se autoproclamó emperador de la dinastía Yang en el 756, conquistó la capital de Chang'an, pero en la cima de su poder An Lushan fue asesinado, pero esta es otra historia. Para terminar, dos breves poemas de la dinastía Tang. Primer poema, de Quan Xiu, dice: todo se ve plateado y sin polvo, el dorado crisantemo está flotando, peras y dátiles caen sobre el musgo del lichí, ya cayó el chubasco de otoño, la luna está grande. En una noche así, amiga, ¿no vendrás a verme? El segundo poema es de Li Qianjin. Dice: el rocío hermosea el amanecer. Hay canarios que cantan y flores sonrientes. Me despierto temprano pero solitario. ¿De qué me sirve entonces la primavera? Antes de morir, Xianzong, el emperador, intentó escribir un último poema, pero solo pudo completar 2 líneas que en realidad eran una sola. Dice el poema: ella dijo, ella dijo.